Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a las noticias en CNN Prime. Iniciamos esta jornada de domingo con la mirada puesta en el Medio Oriente. Los invitamos a revisar titulares. En medio de las ofensivas entre Israel y Hamás, decenas de ciudadanos chilenos permanecen varados en Jerusalén. Los compatriotas firmaron una carta pidiendo ayuda a las autoridades para garantizar su salida del país, mientras otros connacionales han relatado cómo vivieron las primeras horas de los enfrentamientos que ya dejan miles de muertos y también miles de heridos. En política, el día después de que la comisión experta recibiera el anteproyecto de manos del Consejo Constitucional, el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, llamó a sus integrantes a la prudencia, dijo. También los emplazó a que nadie se enamore del texto. Sus dichos no fueron bien recibidos entre los expertos y en los partidos políticos. Y en medio de una carrera clandestina, un menor de edad y una mujer embarazada murieron tras un accidente protagonizado por un conductor con antecedentes penales. El hecho ocurrió en la comuna de Quilicura, donde su alcaldesa aseguró que se han instalado 6 lomos de toro para evitar estos incidentes, pero han sido retirados por los mismos corredores. Y en el deporte, Colo-Colo cayó ante Palestino y se alejó de la pelea por el título del campeonato nacional. Brian Carrasco anotó el gol del triunfo para el conjunto árabe contra un cacique que jugó gran parte del partido con uno menos por la expulsión del arquero Brian Cortés. Todo esto y mucho más porque aquí comienza CNN Prime. Bienvenidos. Y comenzamos de inmediato con la mirada puesta en Medio Oriente, porque el número de fallecidos aumenta hora tras hora y ya son más de 1000 entre israelíes y palestinos que han muerto luego de las últimas incursiones en territorio tanto israelí como en la Franja de Gaza, donde a esta hora ya hay un convoy militar israelí que se ha trasladado hasta esa zona, está precisamente bordeando la Franja de Gaza, atentos a cualquier movimiento tanto del interior como de las mismas fuerzas que pudieran ayudar, porque se ha pedido incluso ayuda a Estados Unidos. Así que vamos junto a Isel Guerra, que está aquí ya instalada con nosotros, a revisar qué es lo último que podemos contar de este conflicto que partió ayer con la sorpresa mundial, sí, y bueno, y que sigue cobrando vidas humanas. Sí, con la última cifra que aquí entregan las autoridades de ambos lados. En el caso concreto de Israel ya se habla más de 700 personas y en el lado de la Franja de Gaza más de 400. Y todo esto cuando durante esta tarde ha sido informado por parte de las autoridades israelíes, en concreto una organización que establece aquí una serie de búsquedas respecto del hallazgo de 260 cuerpos en un festival que se estaba llevando a cabo el día de ayer y coincidía justamente con el inicio de estos ataques históricos, podrían calificar incluso algunos, y que de hecho estamos viendo allí parte de los registros justamente de esas incursiones y también de algunos de los asistentes que intentaban escapar. También en este mismo lugar las personas secuestradas, una joven tailandesa que fue secuestrada por una moto, ella estaba con su pololo, bueno, la raptaron y se supone que está dentro de la Franja de Gaza. Sí, así es. Respecto a esa cifra, se habla de unas 100 personas que estarían secuestradas, entre ellos algunos de los asistentes que habían participado de este festival que se estaba llevando a cabo bastante cerca de la Franja de Gaza y que es hasta allí. Es uno de los episodios o uno de los lugares donde se reportaron estos ataques el día de ayer durante la mañana, y justamente como tú bien lo señalabas, está el caso de esta joven que se ha conocido en las últimas horas, así como también varios registros que se han conocido durante esta jornada, y esto mientras se han registrado durante esta jornada continuos bombardeos por parte de Israel contra la Franja de Gaza. Y también de Hamás contra Israel, porque hace pocos momentos, más bien hace aproximadamente una hora, se registró un lanzamiento de misiles contra el aeropuerto de Ben Gurión. Sí, así es, y también contra la ciudad de Ascalón, justamente es uno de los puntos
y donde al menos hasta ahora lo estamos viendo ahí justamente en imágenes los ataques recientes que se han registrado durante esta tarde-noche en esta zona. Es una ciudad que está bastante cerca de Gaza y aquí lo que han reportado los medios locales es que una vivienda sufrió un daño directo y dentro de los heridos estaría un menor de 8 años que habría resultado con heridas leves. A eso hay que sumar además, Mati, lo que ha ocurrido también en Cisjordania, ¿no? Con estos enfrentamientos que se han reportado el día de ayer y también durante esta jornada. Exactamente, ahí está la Autoridad Nacional Palestina. Exactamente. Que es otra parte, porque la Franja de Gaza es territorio prácticamente de Hamás. En cambio, la Cisjordania es donde está la Autoridad Nacional Palestina y ahí, claro, se habían mantenido un poco al margen, pero ya el conflicto ha escalado. También han llegado algunos ataques desde el Líbano, así que la situación ya se está volviendo cada vez más tensa y también menos promisoria. Sí, en el caso concreto de Cisjordania, durante esta jornada se reportaba de la muerte de 6 personas. Aquí aparentemente estos enfrentamientos habrían comenzado a raíz de unas manifestaciones que se estaban registrando en este lugar por parte de palestinos en contra, ¿no?, de estos bombardeos lanzados por Israel contra la Franja de Gaza, y es allí que estallan justamente estos enfrentamientos que reportan medios internacionales también se habrían registrado el día de ayer. Y todo esto, Mati, cuando además se crecen las dudas respecto del rol que podría tener aquí Irán, y esto en alusión, ¿no?, a una información que entregaba un medio estadounidense citando, ¿no?, fuentes que señalaban que aparentemente el régimen iraní podría haber respaldado y ayudado, y con una reunión que se habría concretado el pasado día lunes en Beirut para dar cuenta, ¿no?, de esta situación que veíamos el día de ayer. Claro, es el Wall Street Journal el que trae esta información, pero que no ha sido confirmada por ninguna institución oficial, ni tanto israelí como norteamericana o agencias de seguridad extranjeras. Eso sí, que cuando le preguntaron al embajador de Israel en Naciones Unidas, él dijo, no voy a hablar porque no quiero dar pistas al enemigo. Sí, y aquí la verdad es que Estados Unidos ha manejado con bastante cautela la probabilidad de que Irán pudiera estar involucrado, y de hecho Anthony Blinken lo señalaba en una serie de entrevistas durante esta jornada, que es demasiado pronto para poder establecer una conexión directa. No hay información de inteligencia que pueda establecer eso, al menos hasta ahora, porque es demasiado temprano. Pues bien, eso es lo que ha ocurrido durante esta jornada, y para qué decir también los ataques y los bombardeos, también algunos combates que se habían registrado en 8 puntos en concreto del sur de Israel. Todo eso lo vamos a revisar. Ante esta tarde también se reunió el Consejo de Seguridad de la ONU sin adoptar mayores resoluciones. Sí se informaba por parte de los embajadores que participan justamente de esta instancia que un buen número de países se condenaron justamente los ataques de Hamás, pero al menos hasta ahora sin mayores medidas, Mati. Así es. Bueno, ¿y qué es lo que busca Hamás? Bueno, hay varias posibilidades, porque Hamás desde un principio se ha entendido como un grupo político, militar, cuyos principales objetivos era volver a los límites originales del Estado de Israel de 1948. Luego dijeron que no, que se podría llegar a los límites que se habían llegado en 1967 porque era demasiado ilusorio volver a tener todo el territorio. Bueno, ellos han ido ya de más a menos, pero han ganado elecciones. El 2006 ganaron importantes elecciones parlamentarias, y ahí se dividen de la Autoridad Nacional Palestina, y ellos se quedan ahí en la Franja de Gaza dominando ese territorio, haciendo ataques, desde ataques kamikaze, ataques suicidas, ataques que son ataques inicialmente pequeños, pero siempre han tenido la ayuda económica de Irán. Exactamente. Y por lo tanto se han ido armando cada vez más. ¿Qué es lo que los mueve esta vez? Bueno, una de las razones que se ha hablado ya entre muchos actores es las tratativas que estaba llevando Israel con países árabes. Ya durante el gobierno de Donald Trump había alcanzado con Arabia Saudita, con Bahrein, con Marruecos, y ahora estaba a punto de llegar a un acuerdo con
No, con Arabia Saudita, sí, porque los que habían llegado a acuerdo era con Emiratos Árabes. Ahora se estaba negociando este acuerdo entre Israel y Arabia Saudita, un acuerdo que estaba llevado a cabo, que estaba llevando también Estados Unidos, sí, y que eso le iba a dar, porque también participa Mahmoud Abbas, le iba a dar un triunfo político importante a Mahmoud Abbas. Y como Hamás está en lucha contra la Autoridad Nacional Palestina y la autoridad de Mahmoud Abbas, bueno, aparentemente eso era lo que no quería, porque después de una incursión como esta es muy difícil que estas tratativas continúen, sino que lo que se desencadena ahora es probablemente un conflicto de proporciones, porque con más de 1000 personas muertas, esta cantidad de rehenes, que son más de 100 y que es lo que aparentemente está parando un ataque mayor, es imposible volver con estas tratativas, que claro, sí, habrían traído un triunfo político a Mahmoud Abbas y habrían dejado solo a Hamás y a este grupo palestino. Son varias facciones terroristas, sí, que están ahí en la Franja de Gaza. Sí, aquí en concreto con este acuerdo que de alguna otra forma reconocía, ¿no?, a Israel como Estado y que además, al menos hasta ahora, no se conocían detalles específicos del avance, pero todo parecía indicar que justamente estaba muy avanzado. Lo cierto es que la situación es crítica en esta zona y allí también lo ha estado viviendo chilenos y Cristian Paulsen conversó con ellos y nos va a contar todo lo que ha vivido en estas horas en el siguiente informe. Una imagen que se repite a lo largo de Israel. El país se encuentra oficialmente en estado de guerra tras el inicio de la operación especial Diluvio Al-Aqsa, una incursión inédita de Hamás que incluyó bombardeos, ataques terrestres e incluso la captura de civiles como rehenes. Una realidad que tienen que enfrentar los más de 10.000 compatriotas que residen en Israel y ahora lamentan la muerte de la primera persona de origen chileno en el conflicto. Noa Glasberg, de madre chilena, fue asesinada en la localidad sureña de Ain Hashloshah. Estamos en constante contacto primero con la comunidad chilena de Israel. Yo personalmente, hasta mi hijo está estudiando allá, fue por un año, así que mucha gente cercana, conocida. Ayer falleció efectivamente dentro de lo que fue la operación de Hamás en las primeras horas una hija de una chilena, muy terrible. Entraron a su casa y les dispararon en el kibutz donde vivían. Pues la verdad es que fue una masacre. Encerrados en casa, los chilenos en Israel son espectadores de la primera vez que Hamás ataca de esta forma en territorio israelí. Uno de los testigos fue Daniel Nachari Gelfenstein, psicólogo de nacionalidad chilena-israelí, quien actualmente reside en la ciudad de Tel Aviv. Vivo en un departamento en que no hay, está en el último piso y no hay este búnker cerca de mi piso y estaba asustado. Así que decidí esta semana turnarme en la casa de amigos que están en un piso más abajo y tienen un búnker más al alcance. Tel Aviv se ha convertido en un codiciado blanco para Hamás. La ciudad de casi 500.000 de habitantes es constantemente protegida por un sistema antiaéreo denominado Domo de Hierro, pero el lanzamiento de 150 cohetes desde la Franja de Gaza colapsó la defensa y logró al menos 2 impactos. Donde también hay presencia de chilenos es en la zona sur de Israel, un lugar de preocupación máxima, donde comenzó la incursión de Hamás y se han reportado cientos de desaparecidos. Hay un montón de chilenos también que tienen familiares desaparecidos, que no se pueden poner en contacto con ellos, que viven en la zona sur, o que directamente saben que fueron capturados por Hamás o que los mataron. La escalada de la violencia y los reiterados reportes de secuestros de civiles por parte de Hamás alertan a la población, que ha tenido que enfrentar los bombardeos, tal como lo hizo Ricardo Mandler, un chileno israelí que lleva más de 20 años en el país y estuvo a metros del impacto de un proyectil. Voy a la playa muy temprano. Llegando allí, en la radio de camino, empecé a escuchar que estaban tirando proyectiles hacia la zona del centro. Había un grupo de cabros jóvenes, así cabros y cabras de, qué sé yo, 15, de 20 años, ponle. Y les digo, ¿para dónde corren? ¿Dónde van a estar más seguros? Y termino la frase y ¡boom! Un pedazo de pencazo y me doy vuelta y humo saliendo a 35 metros. En la ciudad de Jerusalén se activan las sirenas de ataque aéreo, cuando 28 chilenos buscaban salir de Israel. La cancelación de su vuelo truncó el regreso y los puso en una angustiante situación, por la cual ahora piden ayuda a Cancillería. Nos encontramos en un hotel en la ciudad de Jerusalén que no cuenta con ninguna medida de seguridad, no cuenta con refugio y estamos a la espera de que la Cancillería chilena
nos ayude a salir de esta situación angustiosa y de riesgo en la que nos encontramos. La necesidad de escapar se hace cada vez más urgente para quienes están varados, pero no es una opción para todos. Algunos prefieren quedarse. Acá no hay un tema de salir escapando, no hay un plan así masivo de fuga. No se me pasa por la cabeza salir. Digamos, si estáis más cerca de la franja, entonces eso lo han tenido como desayuno, almuerzo y comida durante los últimos 20 años. La verdad es que no tengo pensado volver. Venimos para quedarnos y confiamos en el ejército de Israel y en nuestra defensa. Hasta el momento los chilenos varados no encuentran una solución para volver al país, mientras quienes decidieron quedarse deberán confiar en la capacidad de defensa de Israel ante una escalada sin precedentes de la violencia dentro de sus fronteras. Con una defensa de Israel que falló y por eso se produce este ataque. Todavía las preguntas están rondando y esas van a seguir. Por el momento se está combatiendo la emergencia, pero luego habrán los cuestionamientos. ¿Qué pasó con la seguridad israelí, que se conoce la mejor del mundo y fracasó estrepitosamente? Y que incluso se lo compara con la guerra de Yom Kippur, ¿no? En el nivel, pero incluso así es considerado estos hechos recientes como sin precedentes por la magnitud, por la cifra de víctimas. Estamos hablando de más de 700 personas israelíes. Exactamente, israelíes en estos últimos 2 días. Eso es más de la mitad de las víctimas que tuvo Israel en la segunda intifada, por ejemplo, en esos 5 años entre el 2000 y el 2005, y a eso también se suma la situación de los extranjeros. De hecho, Mati, hace algunos minutos atrás la Casa Blanca confirmaba la muerte de ciudadanos estadounidenses sin especificar el número, pero no es el único país. En México también estaban reportando, así como también en Argentina, respecto de la situación de sus ciudadanos, en concreto respecto de víctimas fatales. Ucranianos también. El presidente Zelensky incluso se comunicó con el presidente Netanyahu para expresarle su solidaridad. Sí, la verdad es que la situación es bastante crítica en ambos lados. También hay que decirlo, en el caso de la Franja de Gaza, se han reportado cortes de electricidad, justamente de suministro de agua potable, así como también señalan aquí medios locales la dificultad de algunos hospitales, por no decir prácticamente todos los hospitales, para poder atender a la cantidad de heridos que se reportan hasta esta hora. Y en el caso concreto de la Franja de Gaza, a raíz de los bombardeos en respuesta que lanzaba Israel, más de 400 personas fallecidas. Bien, Isel, vamos a dejar hasta acá el reporte de lo que está ocurriendo en Medio Oriente para volver luego contigo, porque vamos a seguir con la mirada y atentos a todo lo que está ocurriendo precisamente ahí en Medio Oriente. Nosotros volvemos con noticias nacionales y les contamos de una seguidilla de atentados que ha vivido la región de la Araucanía, realizados presuntamente mayoritariamente por la CAM y por la que la oposición pide una voluntad política más fuerte por parte del gobierno. Magdalena Fuenzalida nos amplía. Destrucción de maquinaria, galpones y automóviles, además de bloqueos de rutas, son algunas de las imágenes que se han registrado durante esta semana en la macrozona sur. 4 atentados en 4 días en la Araucanía, donde el gobernador apunta que estos hechos demuestran que se requiere un cambio de estrategia. No puede seguir pasando en nuestra región de la Araucanía, donde necesitamos paz. Que estos grupos sigan atentando con la total impunidad. Creo que hay que cambiar la estrategia, enfrentar y darle una guerra al terrorismo en la región de la Araucanía. Lo que sufren muchas zonas de nuestra región de la Araucanía es insostenible y necesitamos que el gobierno tome cartas en el asunto. El último ataque registrado fue en la comuna de Cunco, donde 5 personas portando armas de fuego ingresaron a las instalaciones de una piscicultura para prender fuego a las oficinas, vehículos y generadores del recinto privado. En el sitio del atentado se encontró un lienzo conectado a la coordinadora Arauco-Mayeco, o más conocida como CAM. Testigos también, estos trabajadores señalaron que hubo algunos disparos, hubo un lienzo que fue recogido durante la noche por personal de Carabineros asociado a violencia rural. Hemos presentado las acciones legales no solamente para ir en contra del incendio y del atentado propiamente tal, sino que lo que está detrás, porque aquí se dejó un lienzo, se habla de una orgánica, esa orgánica hoy día está siendo investigada, hay procesos en curso y aquí hay detrás una organización criminal que debemos perseguir, porque este tipo de hechos no puede ni debe quedar impune. La detención de Mijael Carbones, el vocero de Temuco Icuy,
civil por parte de la PDI y el inicio del juicio contra el hijo de Héctor Yaitul. Serían las razones de esta seguidilla de ataques, pero también habría otros motivos. Hizo relación con una estrategia político-militar de carácter ofensivo desarrollada por la coordinadora Arauco Mayeco Camp, como respuesta a dos aspectos fundamentales. El primero, las detenciones y los juicios que se están llevando a cabo respecto de integrantes de la misma coordinadora Arauco Mayeco. La segunda dice relación con la discusión de la ley de usurpaciones y el veto que se está dando en el Congreso. Es muy probable, porque se invocan, pero al final no son hechos excepcionales, porque todo el tiempo hay justificaciones para hacer los atentados y estas rachas ocurren. Lo que vemos es que el Estado no avanza en la desarticulación de estos grupos. Y mientras no avance la desarticulación de estos grupos, vamos a seguir con este nivel de violencia. Desde el Congreso, algunos apuntan a que faltan mayores atribuciones para los uniformados desplegados en la macrozona sur, mientras que otros llaman a tener mayor voluntad política. El ejército está con algunas restricciones, digamos, me refiero a que solo puede cumplir situaciones de puntos fijos, de control, de fiscalización, pero no está actuando en forma directa. Nosotros sabemos dónde están, quiénes son, pero no está la decisión política de ir a buscarlo. Y en ese sentido, entonces, creo que vamos a continuar con esto, lamentablemente, por mucho tiempo más, si eso continúa de esa forma. Y en ese aspecto, creo claramente que el ejército está con las manos atadas. Yo hubiera esperado de un gobierno de una generación joven, de mayor sensibilidad, un gobierno de izquierda que tiene muchos temas de vanguardia en el mundo y en Chile, pero que sin embargo respecto del tema de la macrozona sur, yo creo que tal vez ha sido uno de los gobiernos más represivos que hemos tenido. Desde el gobierno tenemos que seguir intensificando todo lo que son las políticas de seguridad pública, junto con ello mejorar los niveles de inteligencia y de compilación y estudio de datos para tener un procedimiento mucho más expedito. No hay que olvidar que los líderes de la CAMP, de la resistencia mapuche las Kemches, están detenidos. Por tanto, se avanza en eso. Pero siempre se puede hacer más, siempre puede haber mejores cosas. Pero para eso tenemos, reitero, que tener voluntad política. En todos estos hechos registrados durante la semana no hubo personas detenidas. Carabineros y la PDI, con apoyo militar, se encuentran realizando operativos en una zona que sigue bajo estado de excepción constitucional. Cambiamos de tema, pero nos mantenemos en el ámbito de la seguridad y vamos a revisar las estadísticas de los delitos violentos en el último año. Según cifras de Carabineros, esos ilícitos aumentaron casi en un 9% si lo comparamos con el año 2022, siendo el robo por sorpresa el que mostró la mayor alza. En tanto, el robo violento de vehículos disminuyó en un 18% en el último año. Vamos a ver los detalles en el informe de Valentina Nieto. ¡Se está grabando! Encerronas, portonazos, asaltos y robos, delitos de los que parece haberse vuelto habitual hablar en el último tiempo. La percepción ha ido empeorando, pero ¿cuál es la real situación que estamos enfrentando en el país? Lo preocupante es que evidentemente seguimos con un alza de delitos violentos, que son los delitos, insisto, de mayor connotación social, donde hay personas que se sienten afectadas efectivamente en la vía pública o en sus domicilios y que tenemos ahí un trabajo que hacer para provocar también una disminución en estos delitos. Si miramos las cifras, los delitos violentos y particularmente los robos siguen al alza, según datos de Carabineros, mientras que entre enero y octubre de 2022 hubo más de 74.000 ilícitos de este tipo. En el mismo periodo de este año ocurrieron más de 81.000 casos, es decir, un incremento del 8,7%. Lo que hemos visto durante el último tiempo ha sido cambios frente a la modalidad delictual que están realizando ciertas bandas. Y hablamos principalmente de un aumento de delitos un tanto más violentos, conocidos también como robos por sorpresa. Hemos tenido situaciones donde se sustraen vehículos en movimiento, una bicicleta en movimiento, un scooter en movimiento, que son modalidades que no habíamos visto. Y
Y es que si hablamos de nuevos modos delictuales, estas imágenes llamaron la atención. Robos que sin duda sorprendieron a quienes fueron sus víctimas. No hubo nada que le impidiera a estos sujetos concretar el delito, ni siquiera estar en movimiento. Cuando los vehículos van en movimiento, la intervención policial es un tanto más compleja por el grado de accidente que podría llegar a existir. Al momento de cometer este delito, dos vehículos en movimiento, tanto por los victimarios como por la víctima, genera una complejidad en el escenario en el cual se debe intervenir. Robos que lamentablemente parecen estar haciéndose frecuentes, y así también lo muestran las cifras, mientras que a octubre de 2022 hubo más de 19.000 robos por sorpresa. A la misma fecha, en 2023, este delito aumentó a más de 23.000, lo que significa un incremento de un 20% en el total de casos. ¿Pero a qué se debe este fenómeno? Esto lo podemos atribuir principalmente a que el Estado está siendo percibido como un Estado más débil por parte de los delincuentes. Por lo tanto, sienten que las medidas que va a ejercer el Estado no van a ser lo suficientemente fuertes y tienen esas ventanas de oportunidad para seguir actuando. Sin embargo, pese a que algunos delitos han ido al alza, en otros la tendencia ha sido diferente. Oye, tranquilo, hermano. Los portonazos y encerronas son sin duda uno de los ilícitos que más preocupan a la ciudadanía. No son pocas las estrategias que se han llevado a cabo y que muestran las cifras estarían surtiendo efecto. Mientras que octubre de 2022 habían ocurrido más de 9.600 robos violentos de vehículos, a la misma fecha de este año la cifra se reduce a poco más de 7.800 casos, una disminución del 18,4%. Precisamente había una disminución que evidentemente tiene que obedecer a una estrategia de persecución penal, ¿cierto?, o de medidas adicionales de seguridad que se están implementando. Si esto está disminuyendo, por las causas que sea, evidentemente tiene que haber razones para ello, es una buena noticia para que finalmente se pueda mantener en disminución la generalidad de los delitos. Sin duda las estrategias que van aplicando las distintas autoridades, ya sea nacionales o locales, tienen un impacto, y ese impacto lo podemos ver ya sea porque disminuye fuertemente ese delito o porque genera una reconfiguración de los delitos en ese contexto. En la región metropolitana, por ejemplo, rige desde mayo de 2022 el Plan Anti-Encerrona, o mejor conocido como el Plan ANEN, esfuerzo al que se suma también otras estrategias público-privadas, como la intervención de autopistas y carreteras con inversión en cámaras y señaléticas. Aquí existe un trabajo colaborativo interinstitucional donde trabajan por un lado las policías, pero también existen municipalidades, vecinos y otras instituciones que intervienen, como por ejemplo la estrategia operativa del Plan ANEM, que ha logrado una baja significativa en este delito. Desde que se inició ha tenido buenos resultados, pero ese plan anti-encerrona lo estamos viendo solamente para el tema robo violento de vehículos en autopistas o en las calles, y ahí ya cuando hablamos de seguridad tenemos que mirar también otros delitos, cómo van cambiando también los delitos, porque quizás van subiendo algunos, van bajando otros. ¿Cuál es el camino entonces? Dicen los expertos, el rol preventivo es fundamental, pero también el de inteligencia, desarticular a las cúpulas de las bandas criminales, atacando así a quienes son los líderes detrás de los delitos. Cuando tú interrumpes en el fondo esta conexión que hay entre los distintos actores del delito, evidentemente que se produce una disminución de ellos. Si tú interrumpes desde la sustracción del vehículo y posteriormente el blancamiento que se hace de este mismo vehículo y que se transa posteriormente, evidentemente que vas a tener una dificultad para que las personas sigan cometiendo ese delito. Delitos violentos que continúan desafiando a las instituciones. Por eso la coordinación, explican los expertos, sigue siendo la mejor herramienta. Todo para evitar el avance de una delincuencia que sigue renovando sus modos de operar. Y acabamos de recibir un comunicado de prensa de la Cancillería porque Chile va a organizar un vuelo humanitario. La Cancillería informa que el presidente de la República ha instruido la realización de un vuelo de carácter humanitario para trasladar a ciudadanos chilenos que permanecen en la zona de enfrentamientos en Israel y Palestina.
El Ministerio de Relaciones Exteriores está efectuando las coordinaciones necesarias con el Ministerio de Defensa y otras instituciones e informará los detalles de este vuelo dentro de las próximas horas. Ahí entonces hay una respuesta. Se hará un vuelo humanitario y los detalles los vamos a conocer dentro de las próximas horas. Una noticia positiva para los chilenos que están en Israel y que desean regresar a nuestro país. Bueno, y a esta hora vamos a volver con otras noticias de carácter nacional. Les contamos que 2 personas muertas y 5 heridos fue el saldo de un atropello múltiple en medio de una carrera clandestina en la comuna de Quilicura. Los fallecidos son un menor de edad y una mujer embarazada quienes presenciaban la carrera de un vehículo a alta velocidad. Luego de este accidente, el chofer quedó detenido y luego de su control de detención permanecerá en prisión preventiva. Todos los detalles en el informe de María Paz Ortiz. Son los vestigios de una trágica jornada. Durante la noche llegó el llamado a los equipos de emergencia. Un atropello múltiple dejó 2 fallecidos, un menor de edad que murió en el lugar y una mujer embarazada que murió más tarde. Otras 5 personas resultaron heridas de gravedad. Esto en el contexto de una carrera clandestina en el sector de San Ignacio, en la comuna de Quilicura. Por lo anterior, se mantiene una persona detenida que, según testigos, conducía el móvil que perdió el control y lesionó y dio muerte lamentablemente a la persona. Conforme recibimos una llamada alrededor de las 10 para las 11 de la noche de un accidente vehicular en calle Galvarino, de un vehículo que desplazaba de oriente a poniente, el cual fue de alta energía, donde teníamos 8 personas involucradas, una de ellas un menor de edad fallecido en el lugar. Se hicieron labores de atención prehospitalaria, se solicitaron 5 ambulancias. Registros de redes sociales se muestran el momento en que el vehículo pierde el control para luego abalanzarse directamente hacia la multitud. Este tipo de carreras no son nuevas en la comuna. La intersección de Galvarino y el Juncal es conocida como pista ilegal y el municipio advierte que a pesar de los esfuerzos no han podido terminar con estas prácticas. Hemos trabajado muchísimo, hemos instalado 6 lomos de toros en 2 oportunidades y llegan con maquinaria a retirarlo. Queremos también hacer un llamado a que este infractor de ley tenga una pena ejemplar. Y ese es otro de los puntos en discusión, las sanciones. Hace un año ya entró en vigencia la ley que castiga la organización y participación en carreras clandestinas con multas y penas que van desde los 61 y 540 días hasta los 10 años de cárcel. Aún así, los expertos debaten por qué aún no se puede terminar con estas peligrosas actividades. La mayoría de las personas conocen dónde se realizan este tipo de acciones, por lo tanto sería relativamente fácil, monitoreando esto, poder tener una presencia policial. Parece una negligencia, una cierta desidia, porque hoy día tienen todos los instrumentos legales de los cuales a veces reclamaban carecer, hoy día los tienen y sin embargo siguen sin actuar como corresponde. Yo creo que la legislación actual queda corta. Se debe acomodar. Estas situaciones deberían ser sancionadas de una manera distinta. Y a las personas que asisten a estos lugares corren serios riesgos, porque la verdad es que los lugares donde se practican estas carreras clandestinas de vehículos, son lugares que la vialidad no está habilitada para aquello. La geometría de la vía, los lugares donde se pueden apreciar estas carreras no van a estar habilitados para proteger a estas personas, a estos espectadores, de que les ocurra algo. En cuanto al conductor del vehículo, pasó este domingo a control de detención. 120 días en prisión preventiva mientras dure la investigación. Fue la determinación del tribunal. Se le formaliza específicamente por una norma especial de la ley de tránsito que hace relación a aquella persona que participa en carreras clandestinas, específicamente en este caso produciendo la muerte de alguna persona o ocasionando lesiones de carácter grave en este caso. El conductor que protagonizó el fatal accidente en medio de la carrera clandestina en Quilicura, además, ya había cumplido condena por abuso a un menor de edad. Y en temas políticos, el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, llamó a los 24 integrantes de la Comisión de Expertos a la prudencia.
Ellos ya están trabajando en observaciones al texto que recibieron de parte de los 50 consejeros. Kast aseguró que pondrá su capital político a favor de este proyecto, incluso si eso, dijo, le cuesta la carrera presidencial. Los dichos del líder republicano fueron blanco de críticas, tanto entre los expertos como en los partidos políticos. La nota es de Estefanía Bustamante. Para varios fue tema obligado en la comisión experta. El llamado a la prudencia de José Antonio Kast hacia las y los comisionados, apenas recibido el texto emanado del Consejo Constitucional, del cual deberán hacer observaciones. No es momento para esconderse ni para ir a medias tintas. Hay que jugársela por lo que uno cree, respetando las etapas que vienen y teniendo en consideración que los expertos van a respetar el trabajo de los consejeros. Voy a votar a favor el 17 de diciembre. A favor de un texto que, a su juicio, es un buen proyecto para Chile, decidido en su mayoría por republicanos, que en más del 50% de las votaciones fue apoyado en forma unánime. De ahí el llamado a los expertos designados por los partidos políticos y es a respetar el trabajo de los consejeros electos. Esos mensajes no nos hacen bien. Hemos aprendido con dolor, con pérdida de vidas humanas, con pérdida de derechos, con pérdida de libertad, que la polarización o la visión de un solo sector no es posible. Sin duda que un texto que establezca adecuadamente los derechos, acorde a la definición de un Estado social y democrático de derecho, permitiendo que sea la constitución de mayorías democráticas la que defina los modos de implementación, contará con nuestro apoyo. Claro, porque todavía quedan varios modos por resolver. Allí serán claves los acuerdos que alcance la comisión experta. Y para aprobar una observación al texto necesitarán de los 3/5 de la instancia, es decir, 14 votos. Yo creo que es importante que la mayor cantidad de fuerzas políticas se sumen a un esfuerzo de superar nuestro problema constitucional. Que encontremos un camino el más amplio posible, y yo, a diferencia de mi amigo José Antonio Kast, espero que la mayor cantidad de gente esté arriba del texto y no abajo del texto. Texto donde la norma para resguardar la vida de quien está por nacer es el punto donde republicanos, según Kast, no cederá. Sobre el resto de los temas, en entrevista con Mesa Central de Canal 13, señaló que todo se puede conversar. Otra cosa es que estemos de acuerdo. A mí me produce una sensación de desilusión cuando escucho eso, cuando alguien dice eso para nosotros es línea roja. Yo creo que cuando uno abre una negociación no puede tener líneas rojas. Yo creo que a Kast no le interesa la nueva constitución, esa es la verdad. Desde un principio nos unieron a la construcción del proceso, a las 12 bases, y lo que ellos hacen es afirmar su posición política, un programa de gobierno, como lo dijo Evelyn Matei hace algunos días. La alcaldesa de Providencia es otra de las figuras que fue emplazada por el líder del Partido Republicano, en medio de las declaraciones cruzadas entre quienes son vistos como posibles cartas presidenciales. Kast instó a Evelyn Matei a poner su capital político en el proceso constitucional. Si es que existe el llamado capital político, no es para guardarlo en un cajón, sino para invertirlo. Cuando uno tiene convicción en la vida hay que jugársela, independiente de los costos. Llegó la hora de que todos los actores fijen posición y salgan a la calle. Acá hay una tensión muy fuerte. Yo creo que la disputa de la hegemonía se juega en diciembre entre las derechas. Ahí Republicano está jugando la carta de decir nosotros somos la derecha, y en eso yo creo que ni Renovación Nacional ni la UDI han sido capaces de marcar una identidad. Todo cuando ya inició la recta final, donde la comisión experta tendrá 5 días para trabajar en el proyecto. Podrán hacer las observaciones que, de ser aprobadas por 3/5, pasarán a revisión del Pleno del Consejo Constitucional. El alza del dólar de las últimas semanas está impactando los precios de distintos productos y servicios de nuestro país. Hay algunos más cotidianos y otros que puede obligar a cambiar las decisiones de compra de los chilenos en los próximos meses. Bueno, ¿cuáles son? María Luisa Carrión tiene el informe. 918. Ese fue el techo que tocó el martes pasado la moneda norteamericana en nuestro país, su mayor valor de todo 2023, un hecho que se explica por 3 puntos según los analistas. Primero, una apreciación a nivel internacional de la divisa norteamericana, la caída del cobre, que ha estado cayendo fuerte, llegando incluso a niveles que no veía desde mayo de este año. Y también la disminución de tasas de interés por parte de Chile, que hace que el peso chileno se esté depreciando frente al dólar.
¿Vale? Ahora, ¿esto podría seguir continuando con las alzas del tipo de cambio? Claro que sí, de hecho todo apunta a eso porque esas cartas todavía siguen estando sobre la mesa. Todas razones que influyen en que el dólar haya subido constantemente en las últimas semanas. La tendencia sigue siendo alcista, ya que los expertos creen que es difícil que baje a 800 pesos y si lo hace sería por plazos muy cortos. Y usted se preguntará en qué influye todo esto. Pues en mucho, porque muchos productos y servicios son importados, sobre todo si tomamos en cuenta que se viene fin de año y hay algunos ítems de sus gastos que se podrían ver perjudicados. Y allí solo tengo malas noticias para usted. Se acerca Navidad. Sí, faltan unos meses, pero los efectos en la economía pueden tardar unas semanas, así que no vea tan lejana estas decoraciones. Decíamos, se acerca a diciembre y con ello las ganas, por ejemplo, de hacer algún regalo tecnológico. ¿Qué podría suceder con esta alza en el dólar? Sectores como importación y productos estrictamente tecnológicos, entiéndase computadores, equipos celulares, asociados también al fin de año, verían un fuerte incremento en su precio, asociado a que se aumenta el consumo de este tipo de productos y también asociado a la importación de estos mismos. Siempre acorde al bolsillo de los chilenos y las chilenas, el ideal es que puedan anticiparse a este tipo de compras que, por lo general, de manera muy cíclica, tienden a aumentar en las últimas semanas del año, asociado más que al alza del dólar, asociado también al fenómeno del rally navideño, como decimos nosotros también en el mercado bursátil. Serían dos factores entonces los que impulsarían al alza los artículos tecnológicos. Se estima que los precios de estos artículos subirían 10% aproximadamente, según las primeras proyecciones. Yo estaba pensando en comprarme unos artículos tecnológicos, más bien dicho un computador, pero me estoy esperando pues, claramente a que baje el dólar porque ahora es inviable comprarlo al precio en el que está ahora el dólar. ¿Eso lo iba a comprar acá en Chile o en páginas de otros países? Lo estaba meditando, pero yo creo que como está el dólar me conviene más comprarlo en Chile, ya que traérmelo con el coste del importe se me va un poco de las manos el valor. Como creo que la mayoría de plataformas o de cosas electrónicas que se fabrican en el extranjero van hechas como trabajadas en dólares y a nosotros nos afecta directamente, también como comprar cosas online. Creo que en todo se nota el alza. ¿Has notado las plataformas de streaming? Sí, obvio. Spotify, por ejemplo. Bueno, es lo que más uso yo en realidad, pero otras plataformas sé que igual suben las suscripciones. Es que todos los pagos con tarjetas de crédito internacional son más caros si sube el dólar, ya que se expresan en esa moneda. Ahí entran todas las plataformas a las que usted puede estar suscrito. Las de música, las de películas y series, en fin, todos los servicios de streaming. Y estas no son las únicas malas noticias. La depreciación del tipo de cambio tiene un efecto a nivel de precios en nuestra economía, especialmente para aquellos productos que se encuentran más expuestos a la economía internacional. Entre ellos destaca lo que son los combustibles y los alimentos, como es el caso de la carne, el cereal y el aceite, así como también los servicios de transporte y paquetes turísticos. Y allí podría haber otro efecto negativo en sus planes de vacacionar en el extranjero, porque los pasajes aéreos podrían subir por dos razones: la depreciación del tipo de cambio y también porque en 2 meses más entramos de lleno en la temporada alta. La verdad lo tengo como descartado. Yo creo que a nivel nacional podría ser, pero para afuera creo que está difícil. Por lo mismo que estamos hablando, del dólar muy caro, el tipo de cambio. Sí, porque todo viaje igual implica costos elevados, alojamiento, traslado. Bueno, obviamente uno tiene un presupuesto y si ese, digamos, el dólar va en alza, te cambia totalmente las condiciones. Por lo tanto, viajes que tú tenías pronosticado o pensaste hacer, tal vez ahora en estas condiciones no se puede. Algunos ya decidieron que las vacaciones serán en territorio nacional, lo que tampoco se escapa de las malas noticias. El jueves las bencinas volvieron a subir más de 30 pesos por litro, acumulando más de 120 pesos de subida en menos de 3 meses. Estamos en un periodo en el cual los precios internacionales de los combustibles han aumentado y el valor del dólar también ha subido. Por lo tanto, eso hace que aumente el precio de internación de los combustibles. Una vez que actúa el mecanismo de estabilización, el MEPCO, eso se va amortiguando, se va distribuyendo en el tiempo y por lo tanto vamos a tener algunas alzas adicionales de los precios de los combustibles, pero como ha ocurrido en otras oportunidades, amortiguado por el funcionamiento del MEPCO. Y el ítem bencinas no solo golpea pensando en futuros viajes, también en el día a día. Lo que más te pega es la bencina porque uno tiene que
llenar el estanque todos los días o toda la semana, independiente que uno quiera o no gastar en eso. Estoy tratando de privilegiar el metro en la medida que esté a mi alcance y en la medida que los lugares de destino queden cerca del metro y pueda prescindir del vehículo de todas formas. Depreciación del tipo de cambio que golpea en varios frentes. No hay una bola de cristal que muestre el futuro, pero lo que sí está claro es que por ahora el dólar nos seguirá dando dolores de cabeza. El gobierno lanzó el plan de patrullaje preventivo de inteligencia, una iniciativa que comenzará en 10 comunas, pero que se pretende proyectar al resto del país. ¿Cuál es la novedad? Los patrulleros municipales tendrán acceso a inteligencia artificial para prevenir y perseguir distintos tipos de delitos. ¿Cómo funciona? Daniela González nos va a contar. Incendio vehicular, robo con violencia en hogar. Esto es parte de la tecnología puesta a disposición de la seguridad. Hotspot está de color rojo y ahí me va diciendo el tipo de delito. Se trata de un software que comenzará a ser implementado en 10 comunas de la región metropolitana. La tecnología permitirá detectar puntos críticos, niveles establecidos para la demanda de patrullaje, sugerencias de seguridad a los patrulleros y estadísticas de ocurrencia de delitos, totalmente disponible para las rondas de seguridad municipal. Significa que estamos entregándole a los municipios recursos para que tengan vehículos, para que instalen el software y también una tablet dentro del vehículo para que puedan llevar adelante los patrullajes inteligentes usando la inteligencia artificial. Ahora los alcaldes y alcaldesas, con sus directores y directoras de seguridad, van a poder ver cuánto tiempo se están tardando en llegar y cómo tener que mejorar ciertos procedimientos para acortar los tiempos de respuesta y para que el municipio se haga presente con mayor celeridad. Ñuñoa ha sido una de las comunas pioneras en el uso de la tecnología. Sus patrulleros municipales hace un tiempo ya cuentan con el software de inteligencia artificial, además de apoyarse en los patrullajes mixtos con carabineros. Hoy día la batalla contra la delincuencia está cuesta arriba y eso creo que todos lo sabemos y todas las comunas en Chile hemos experimentado cambios que nos preocupan profundamente. Y en esta batalla cuesta arriba, un día como hoy es un día de profunda alegría porque ¿cuál es la manera que tenemos para salir adelante? Primero, con coordinación entre las instituciones y segundo, con inteligencia. Y hoy día poder estar inaugurando este plan de patrullaje preventivo es una muestra concreta de ambas cosas. Hoy día tenemos tecnología, vivimos en la tecnología y es hora también que esa tecnología la ocupemos para poder cuidar a nuestras vecinas y vecinos. Ojalá que sea efectivo porque pucha, uno se asusta de solo ver cómo asaltan. La seguridad se necesita mucho más, aunque hay, pero hay sectores que están muy abandonados. Todo lo que sea por la seguridad, bien, pero acá he visto harta seguridad y harto patrullaje y todo. La tecnología tiene que ayudar. El plan de patrullaje preventivo inteligente comenzará en 10 comunas: Huechuraba, La Serena, Ñuñoa, Pedro Aguirre Cerda, Quilicura, Renca, Estación Central, Tiltil, San Ramón y San Miguel. Pero se espera que el primer trimestre del 2024 se puedan unir otras 44 comunas de forma gradual. Yo diría que con esta alianza de patrullajes mixtos entre carabineros y los municipios, los inspectores privados, es muy, digamos, importante lo que se logra, porque ya no van a haber diferencias comunales. Todos van a tener que trabajar unidos, coordinados, con sus elementos de información, de tecnologías, ¿no es cierto? Y los recursos, que son muchísimos. Tanto carabineros como los municipios tienen recursos asignados a la seguridad. Por lo tanto, yo encuentro maravillosa esta noticia, que hoy día puedan complementarse, puedan coordinarse, no solamente entre las policías, reitero, sino también con los guardias municipales. Será la sección de informática, junto con el Departamento de Evaluación de Políticas Públicas de la Subsecretaría de Prevención de Delitos, los que entregarán soporte y capacitación constante en el uso de tecnologías que ahora se ponen a disposición de la ciudadanía y de la seguridad comunal. Hacemos un alto en CNN Prime y luego volvemos junto a Isel Guerra para revisar todo lo que está ocurriendo a esta hora en Medio Oriente. No se vaya. CNN Prime, noticias, solo noticias. Y estamos de regreso en CNN Prime. Les contamos que la Cancillería chilena ha dado dos noticias durante las últimas horas. La primera, se las comentábamos, es este avión de carácter humanitario para chilenos y chilenas que están en la zona. Y el segundo es este, que se trata de otro
otro israelí que tenía familia aquí en Chile, dice: como gobierno lamentamos el asesinato de Itai Berdichevsky, israelí con abuelo chileno, en los violentos atentados terroristas ocurridos en Israel. Enviamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos y reiteramos el llamado al cese de la violencia. Eso es entonces lo que está posteando a esta hora la Cancillería, hablando además de atentados terroristas ocurridos en Israel. Y les recordamos también lo que hace unos momentos les contábamos de este vuelo de carácter humanitario que ha instruido el gobierno para trasladar a ciudadanos chilenos y chilenas que permanecen en la zona de enfrentamientos entre Israel y Palestina. También hay en este mismo hilo hay también información sobre contactos de asistencia para chilenos en Tel Aviv y en Ramallah. Ahí entonces en el tuit de Cancillería ustedes pueden encontrar esta información. Y estamos ya de regreso junto a Isel Guerra para comentar los últimos acontecimientos que se siguen produciendo, porque pese a la diferencia de horas, esto lamentablemente no para. Sí, así es, y con ataques que han sido anunciados, ¿no?, por parte de Hamas. En concreto, estamos hablando del aeropuerto Ben Gurión, que está ubicado en Tel Aviv. Esa es una de las informaciones que entregaban justamente aquí en medios locales, así como también en Ashkelon, que es una ciudad costera que está bastante cerca de la franja de Gaza. Se ha hablado, por ejemplo, en el caso concreto de esta urbe, que está a solo algunos kilómetros de Gaza, que se trata de uno de los mayores ataques registrados contra esta ciudad. Se habla también por parte de Hamas de que habrían lanzado 100 cohetes, calificándolo como el ataque más importante, ¿no?, registrado contra esta zona, y es justamente lo que estamos viendo allí en imágenes. Al menos hasta ahora se había reportado de un menor de 8 años que resultó herido de levedad en este caso concreto, pero sin embargo da cuenta aquí también de esta situación de escalada que hemos visto en las últimas horas, con ataques en ambos lados, también con Israel lanzando estos bombardeos en respuesta hacia el otro lado, y todo esto cuando además hemos visto combates que todavía se habían mantenido hasta esta jornada en 8 puntos en concreto del sur de Israel. Sí, eso es bien importante, Isel, recalcarlo, que esta incursión de Hamas, ustedes están viendo ahí una incursión aérea, la respuesta también de Israel hacia territorio de la Franja de Gaza, pero esto se está librando también por tierra, porque milicianos de Hamas pudieron entrar a territorio israelí y en este momento están dentro y se están llevando a cabo combates de estos milicianos con el ejército israelí, pero en tierra. Exactamente. Tú decías 8 puntos. Sí, son 8 puntos que están cercanos a la Franja de Gaza, y aunque durante las horas anteriores efectivamente ha logrado recapturar, ¿no?, algunas o tomar, ¿no?, algunas de estas localidades y áreas cercanas a la Franja de Gaza, de todas formas durante esta jornada aquí las autoridades israelíes señalaban que todavía se estaban manteniendo estos combates con reductos de milicianos del brazo armado de Hamas, y con la cifra, ¿no?, que hablábamos hace algunos minutos atrás de 700 personas fallecidas en el lado concreto de Israel. Esa es la cifra que entregan aquí las autoridades de esta nación, y en el otro lado también en la Franja de Gaza con estas 400 personas fallecidas, miles de personas lesionadas. Además, a esto se suma la información dramática que se conocía durante esta jornada del hallazgo de estos 260 cuerpos en este festival. Es una cifra que entregaba aquí el Servicio de Rescate israelí SACA a raíz de lo que estamos viendo ahí en pantalla. Este festival que se estaba llevando a cabo a solo kilómetros de la Franja de Gaza. Estaban congregados miles de jóvenes, incluso Mati, con reportes de extranjeros que estaban presentes en este lugar. Por ejemplo, una madre alemana señalaba que su hija, nacionalidad alemana, estaba presente en este festival y no ha sabido nada de ella. Se cree muy probablemente que podría estar capturada por parte de las tropas de Hamas, y esto en alusión a videos que han circulado en redes sociales, y es justamente eso lo que hemos conocido en las últimas horas. Bueno, y no solamente, hay muchísimas nacionalidades lamentablemente que están dentro de la cifra de víctimas. Les contábamos también de ciudadanos estadounidenses, sí, y eso también es importante porque Estados Unidos ha comprometido toda la ayuda, incluso militar, que requiera Israel para protegerse y para responder a este ataque. Sí. Eso lo dijo Anthony Blinken el día de hoy. Incluso se espera una ayuda
en material bélico. Sí, que eso está alertando sobre todo a Ucrania, que esperaba recibir mucha ayuda militar por parte de Estados Unidos, y esto claramente puede minar esa ayuda porque ahora se va a desviar hacia Israel. Sí, de hecho, durante esta jornada se conocía un comunicado justamente de la defensa de Estados Unidos que anunciaba el envío y el traslado de un portaaviones justamente hasta el Mediterráneo oriental. Se informaba durante esta jornada a través de un comunicado, y no solo un portaaviones, que en concreto es el USS Gerald R. Ford, sino que también de buques de guerra, así como también de aviones de combate, y todo esto como parte de este apoyo incondicional que también escuchábamos el día de ayer por parte del mandatario estadounidense para entregar a Israel. De hecho, aquí el mandatario estadounidense ha expresado este apoyo total hacia esta nación, y también con lo que ustedes están viendo ahí en pantallas, este portaaviones que se estaría dirigiendo justamente hasta el Mediterráneo oriental, y justamente cuando estábamos viendo también la situación con Ucrania, con algunos republicanos que ya estaban escépticos a seguir entregando financiamiento. Bueno, y todo esto en medio de esta información que ha lanzado el Wall Street Journal, en que plantea ya directamente que es Irán el que está detrás apoyando a Hamas, y eso lamentablemente le da otro cariz si eso ya se comprueba. Hay evidencias porque los movimientos militares ya se están produciendo y no sabemos qué es lo que puede ocurrir. Claro que todas son potencias nucleares, y ese es un elemento disuasivo en estos casos que podría funcionar y obligar a sentarse a una mesa de conversaciones. Pero claro, ¿qué se hace con Hamas? Porque Hamas no representa la voz de los palestinos. Es un grupo terrorista que ni siquiera, que incluso está en contra del gobierno de la Autoridad Nacional Palestina. Exactamente. Sí, aquí hay que tener en cuenta que en el caso concreto de Irán, Estados Unidos maneja con cautela también esa información, pero sin embargo, de ser cierta, claramente da ahí un punto a una escalada, porque ya no estaríamos hablando solo de Israel y el brazo armado de Hamas, sino que ya estaríamos involucrando a otras naciones. Y de hecho, durante esta jornada se registraban lanzamientos de ataques de morteros justamente en el norte de Israel, en concreto cerca de la frontera con Líbano. En el caso concreto, este grupo, el Hezbollah, ¿no?, que también se atribuía y se reivindicaba una serie de ataques reportados durante esta jornada, pero sin personas lesionadas. Pero allí también hay que tener en cuenta que Hezbollah también el día de ayer y también durante esta jornada felicitaban, ¿no?, a Hamas por la realización de este ataque sin precedentes que hemos visto en las últimas 12 jornadas. Y en el caso concreto de Irán, lo que se ha hablado por parte de este medio de Wall Street Journal es que aquí las autoridades iraníes habrían ayudado y contribuido, ¿no?, a la planificación de este ataque, que de hecho estaban trabajando desde agosto, y que ya el lunes pasado se había aprobado este operativo con una reunión llevada a cabo en Beirut, una reunión en la que por lo demás habrían participado oficiales de la Guardia Revolucionaria de Irán, así como también 4 grupos terroristas, entre ellos Hamas y Hezbollah, que es el grupo que estábamos hablando y que opera en el Líbano. Exactamente. Entonces, bueno, mañana no es feriado en gran parte del mundo, por lo tanto esperamos también otro tipo de movimientos, de respuestas ya más formales. También vamos a esperar qué es lo que sale de Naciones Unidas. Hoy día no salió ninguna declaración, así que estaremos atentos a lo que vaya a pasar mañana, ojalá con la diplomacia. Como nos decía, bueno, ayer el ex canciller Heraldo Muñoz, esto es un fracaso de la democracia, esto es un fracaso de la política finalmente. Así que esperemos que esto se resuelva por otras vías no violentas. Muchísimas gracias, Isel. Quedamos atentos a todo lo que ocurra, por cierto, en Medio Oriente, y con esta información despedimos juntas CNN Prime. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición. Los dejamos invitados a que sigan en nuestra sintonía, porque ya llega CNN Tiempo. Mañana va a ser más calor en la región metropolitana y luego llega Tolerancia Cero. ¿Cuál es la primera invitada? Bueno, la presidenta de la Comisión de Expertos, Verónica Undurraga. Que tenga muy buenas noches y hasta mañana.